Muy bien, entonces les doy la bienvenida a los que están acá, a los que después vean la grabación de este trabajo. Vamos a empezar como siempre con la meditación, así que los invito a ponerse cómodos. Recuerden que pueden ponerse un almohadón debajo, uno atrás, uno encima del regazo también para apoyar las manos y estar más cómodos. Este, Usen todo lo que necesiten para estar cómodos. Y no hay garantías tampoco. Y una vez que nos acomodamos un poquito, simplemente tratar de llevar la atención al cuerpo, cerrar los ojos y tomarnos un momento para relajar el cuerpo. Simplemente sentir la cabeza y soltar cualquier tensión que notemos allí. Lo mismo la cara, soltar cualquier tensión que aparezca en el cuello, los hombros, en los brazos, desde los hombros hasta los dedos de las manos, en el pecho, en la espalda, en la panza, en la cintura, en los glúteos, en la pelvis, en las piernas, desde las ingles hasta los dedos de los pies. Si les sirve, conectar unos momentos con la respiración y pueden soltar el aire varias veces, dejando que con esa exhalación el cuerpo se relaje todavía más. No es tratar de lograr una relajación perfecta ni un estado de bienestar completo, simplemente soltar y encontrar este alivio. Y esta sensación de alivio, de bienestar, pequeño, mediano, grande, no importa. Observo cómo naturalmente surge la sonrisa. Simplemente porque me aflojé. Coloco esa sonrisa en el rostro, en la frente, en la garganta, en el pecho, en la panza. Sonrío con todo el cuerpo y sonrío con la mente. Mi mente está abierta, no se cierra sobre nada. Simplemente estoy atendiendo a las sensaciones que aparecen en este momento. Desde esta
sonrisa, de esta sensación de bienestar, vamos a traer el sentimiento de amor y benevolencia, evocándolo, recordándolo, recordando un momento en el que lo sentimos. Puede ser la meditación anterior, puede ser que traigamos una imagen que lo toque, que lo recuerde, por la cual hacer contacto. Una imagen de alguien querido, de un lugar, de un momento. Una vez que aparece una suave sensación en el pecho, simplemente abandono la imagen, abandono también la intención y simplemente me quedo con la sensación. Y presto atención a esta sensación. Donde lleve mi mente, donde lleve la atención, va a aparecer la energía, el entusiasmo, me regocijo en el sentimiento. No tiene que ser fuegos artificiales, simplemente algo muy suave, muy natural, no intenso sino persistente. Y dejo el sentimiento cambie, observo ese cambio. No es siempre igual y las sensaciones que reconozco como el sentimiento van cambiando continuamente. Simplemente observo ese cambio. Muchos van a reconocer una expansión en el sentimiento, como que se va agrandando en el pecho, muy lentamente. Eso es lo que llamamos irradiarlo. Y para aún nutrirlo más, nos vamos a decir internamente algún deseo o algunos deseos amorosos con nosotros mismos. Voy a decir algunos ejemplos, pero usen lo que brote de su propio corazón. Que mi cuerpo esté sano y fuerte, que mi mente esté calma y clara, que mi corazón esté rebosante de amor y benevolencia. Como estos pensamientos alivianan, expanden el sentimiento. No se trata de tratar de que pase nada, simplemente dejar, permitir que el proceso nos guíe. El amor crezca dentro de mí. Algunos van a sentir que se expande tanto que los envuelve.
Noten la alegría que viene, esa sensación de estar imbuidos en el amor inevitable. No es una alegría mundana, es una alegría particular que viene en el sentimiento. Ten por un momento atención a este estado de bienestar en cuerpo y mente. Noten cómo cambia ahora. Vamos a colocar la intención de perdonar en el centro del pecho. Me perdono por no entender. Con esta intención pueden que surja algo o varias cosas. Siéntanlas, acéptenlas, perdónenlas, relajen, sonrían, vuelvan. Simplemente observen. Puede ser que surjan varias resistencias y siempre me relajo, sonrío. Bueno, me quedo con el sentimiento de que realmente vuelvo a sentir que puedo por unos momentos irradiarme suavemente. Las resistencias a veces pueden ser muy intensas, se pueden ser muy, muy sutiles. Y presto atención, las observo y las puedo dejar ir a través de la relajación, a través de la sonrisa. Dejarlas ir es perdonarlas. Perdonarlas, dejamos ir el pasado. Sea hace 5 minutos o hace 50 años. Radiarnos nuevamente sentimos el sentimiento, observamos qué es lo que sentimos como amor. Estamos listos, colocamos la intención de perdonar, perdono, no entender, realmente te perdono.
Nuevamente se relajan, sonríen y vuelven a irradiarse, notando cada resistencia, sean pensamientos, sean emociones, sean sensaciones en el cuerpo. Se pueden irradiarse suavemente. Si aparecen distracciones, de repente se olvidan que están meditando y empiezan a pensar en cualquier otra cosa. Simplemente reconozco, dejo de pensar en eso, relajo, sonrío, vuelvo al sentimiento y me quedo allí. Muy suave, no aprieto nada, no empujo nada, no hago fuerza con la mente. Como me doy cuenta que estoy haciendo fuerza con la mente, voy a sentir presión en la cabeza, voy a sentir tensión en el cuerpo. Si están sintiendo eso, relajen, menos intención, menos energía, menos querer. Coloco nuevamente la intención dentro del corazón. Pueden notar que a veces aparece una resistencia antes incluso de colocar la intención. Suelten ahí. Me perdono, realmente me perdono por no entender. Relajo, sonrío, vuelvo. Observo cómo mi mente se mueve. No es un problema que haya distracciones, no es un problema que haya resistencia. Simplemente es lo que aparece según las condiciones.
Cuando estamos listos, ponemos una vez más la intención de perdonar. Perdono, por no entender. Realmente te perdono. Ya sonrío y vuelvo al sentimiento. La persona con la que estoy trabajando me vuelve la sonrisa, siento alivio, simplemente la dejo ir y vuelvo a trabajar conmigo mismo, simplemente perdonándome. Pero vamos a quedarnos con el sentimiento unos minutos, simplemente sintiéndolo en el cuerpo, en la mente. Importante que sentir el sentimiento no es analizarlo, investigar los estados mentales, no es sacar una libreta en la mente y anotar las características, es simplemente estar con lo que nos está pasando, vivir completamente la experiencia. Y no nos vamos a olvidar de nada, vamos a tener un completo registro claro y exacto. Al final de la meditación, si lo sienten, pueden hacerse uno o varios deseos. En muchas de mis meditaciones me deseé que pueda abrirme al perdón, que pueda perdonar, que pueda recibir el perdón, que pueda entender el amor con perdón. Cada uno en su tiempo, cuando quieran, sientan el cuerpo, noten
cómo lo sienten ahora, están relajados, si se pensaron en algún lugar. Necesitan soltar el aire algunas veces, si necesitan tocar algún lugar, si necesitan moverse. Pero observen que todo esto que hagan no lo hagan para tratar de sacar de ahí una sensación desagradable, en el sentido de hacerlo con una mente cerrada, aversiva. Y no, de buscar suavemente alivio, aceptando que puede haber una sensación desagradable, me puede doler una pierna, se me durmió una mano o lo que sea. Mientras se van encontrando con el mundo, les voy contando, bueno, este es nuestro último encuentro del perdón y a partir de el miércoles que viene vamos a estar trabajando sobre la meditación para niños, ¿sí? Muy importante entender que esto va a ser para adultos, no para niños. Para niños, eh, en algún momento vamos a hacer alguna actividad presencial, pero esto es un poco para guiar a papás, mamás, tíos, abuelos o quien quiera que tenga niños alrededor y que tenga ganas de entender un poco más cómo acercarle a los niños algunas herramientas que tienen que ver con el trabajo que nosotros estamos haciendo. Dicho esto, hoy vamos a ver lo que se llaman los 12 principios sobre el perdón. Esta es una charla muy, muy linda que se las recomiendo y se la voy a compartir a quien quiera. La pueden encontrar en YouTube de Jack Confield, maestro de meditación, que trabaja sobre la meditación del perdón de otra forma, no como lo hacemos nosotros, pero estos principios que elaboró son como muy interesantes eh, y muy bien formulados, ¿sí? Entonces, yo voy a tomar esos 12 principios, pero los voy a elaborar desde mi experiencia y de mi perspectiva y también pueden después ampliarla con todo lo que él trae, que está también muy, muy bueno. Entonces, el primer punto acá es algo que nosotros trabajamos en el primer encuentro, que es elucidar qué es y qué no es el perdón, ¿no? Que no lo voy a explayar mucho porque lo vimos, pero básicamente es darnos cuenta que tenemos un concepto determinado del perdón, a veces bastante limitado, basado en un montón de creencias que tienen que ver con lo cultural, con lo familiar, inclusive con cosas que hemos estudiado. Todo eso está como en el paquete de lo que nosotros creemos que es el perdón o lo que no es el perdón. Y partiendo de esa base, nos adentramos en este trabajo y ese concepto empieza a cambiar, transformarse, a ampliarse y empieza a ser más que una idea, una experiencia. Entonces, el concepto después que desarrollamos haciendo la práctica de la meditación del perdón es experiencial, ¿sí? Y nuevamente quería llevarlos a esta reflexión sobre, sobre metas, sobre el amor y benevolencia, ¿sí? Porque muchas veces eh, se excluye el perdón del amor y benevolencia y el perdón está dentro del amor y benevolencia. Si no entendemos el perdón, hay como una reducción también del concepto de amor y benevolencia, ¿sí?
donde no somos tolerantes con un montón de cosas, ni de nosotros mismos ni de los demás, con lo cual continuamente nos estamos cerrando y defendiendo de un montón de cosas, lo cual no es muy amoroso. Eh, el segundo principio es reconocer el sufrimiento. Básicamente, cualquier práctica de meditación que cada uno de nosotros inició alguna vez fue porque estábamos sufriendo. En los términos que cada uno se permitió admitir que eso estaba pasando. No estábamos satisfechos con lo que estaba pasando, no nos sentíamos bien y gracias a que pudimos reconocer eso en nosotros mismos, decidimos hacer algo y realizar alguna práctica, ¿sí? Esto es como básico. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando pasa un tiempo de que estamos practicando, nos tendemos a olvidar, eh, con lo cual es bastante frecuente que se nos, la vida nos lo recuerde con alguna cosa que pasa y volvemos a conectar y nos damos cuenta, sí, sí, estoy sufriendo, no me siento bien y otra vez entonces buscamos alguna salida de eso. Pero lo que tenemos que entender, que esa sensación de sufrimiento que muchos la asocian con la angustia, o con el miedo, o con el estrés, con la incomodidad, inclusive física, ¿no? Con la enfermedad. Eh, Ese es un aspecto claramente del sufrimiento, pero también hay sufrimiento más sutil, ¿sí? Emociones y un montón de sensaciones que aparecen en el día, que los que están haciendo el retiro en su mayoría se están dando cuenta de cómo tendemos a suprimirlas, cómo tendemos a pensarlas para no justamente conectar con ese sufrimiento, porque bueno, es difícil conectar porque está esta idea de que no podemos hacer nada con eso, ¿no? Un poco los caminos que tenemos aprendido vuelven a conducir al mismo lugar y es como un círculo vicioso. Pero el Buda ha enseñado un camino para la cesación del sufrimiento. Existe, se puede realizar, no es para los elegidos, pero lleva trabajo. Nadie dijo que es tan fácil, pero tampoco es ni imposible ni inalcanzable. Requiere trabajo. Para poder comprometernos a ese trabajo, hay algo interesante acá que también con algunos de ustedes lo estuve trabajando un poquito en las entrevistas, que es reflexionar sobre los beneficios de abrir el corazón, de tener un corazón, como yo digo, perdonante, amoroso, compasivo. Y hay muchos beneficios cuando uno empieza a hacer esta meditación y la lleva a la práctica por un tiempo, pero muchísimos. Empezás a sentir mucho mejor. Algo que se ve como muy fuerte es la mejora en el sueño, en el descanso y en los sueños. La calidad de los sueños, los paisajes de los sueños cambian muchísimo. Y les voy a contar una experiencia personal que me tiene muy sorprendida. A mi marido le gusta una serie que es como medio cómica, pero tiene muchos elementos de película de terror, ¿no? Entonces, hace un tiempo, ya como un mes o algo así, que la estamos viendo todas las noches. Yo me río porque es cómica. O sea, tiene muchas cosas muy graciosas.
Entonces, la disfruto por ese lado. Las partes de terror, como son un poco, ¿cómo les puedo decir? Un poquito bizarras, me dan risa en vez de asustarme, no me asusto. Pero hace muchísimos años vimos esta serie, como 10 o 15 años atrás, y yo tenía pesadillas todas las noches cuando la veíamos. Y ahora no tuve ni un sueño de nada. Como que lo esperaba un poco y no, ni una vez soñé nada. De nada, de nada, de nada con eso. A lo que voy es que inclusive uno termina neutralizando este tipo de imágenes que pone en su mente, porque cuando las está vivenciando, no estás, cuando estoy ahí viéndolo, no lo veo porque me genera miedo, lo veo porque me da risa, me resulta gracioso. ¿Se entiende? Entonces, eso se ve que es lo que queda. Entonces, este tipo de... Realmente esto es un efecto de la meditación. En mi mente cambió muchísimo eso, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. No era de tener muchas pesadillas, pero si veía alguna cosa así, se activaba. Eh, y es muy notorio. La otra cosa es justamente la sensación de despertar con más energía, con más alegría, con ganas de vivir, diría yo. ¿No? El continuo practicar esto una y otra vez empieza porque los conflictos disminuyen mucho. No les diría tanto lo externo, sino lo interno. Entonces, primero es una sensación de que no hay tantos conflictos interiores y después eso empieza a ser que no discutís con nadie, no tenés problema con ninguna persona. Con lo cual tenés ganas de ir a todos lados, hacer un montón de cosas, porque nada es un problema. Es todo muy, muy fácil. Em, la otra consecuencia es que cuando nosotros realizamos la meditación del perdón, después no tenemos problemas para irradiar amor y benevolencia a todos los seres en todo momento. Este es otro efecto, ¿sí? Que para los que hacen la meditación de meta, saben que hacemos las 6 direcciones, etcétera, etcétera, pero a veces en las 6 direcciones, justamente, como no le irradian a nadie en particular, no aparece ninguna escena de aversión, ningún obstáculo en relación a eso, porque es como, ¿sí? Eh, pero muchas veces, cuando por alguna razón el guía o alguien les da la indicación, bueno, pero irradiar a tal persona, ya que tuviste un problema con esa persona, no se puede. Con lo cual es raro que realmente le estamos irradiando a todos los seres o a los que nosotros queremos, a los que nosotros nos gustan y nos caen bien. No sé, digo, reflexiónenlo, que esta meditación es para eso, es para entender esto, que cuando es todos los seres, es todos los seres. Las cucarachas, las hormigas, las babosas que me entran en la cocina, inclusive, todos. Em, y esto es otra cosa, ¿no? Los animales, al tener esta sensación amorosa todo el tiempo flotando, se acercan, lo sienten, se dan cuenta, no solo los perros y los gatos, que son los que nos gustan, sino todos, ¿no? Vienen los pájaros. Todos los que hicieron un retiro presencial saben que aparecen todo tipo de animales, vienen las ardillas, vienen los zorros, vienen cualquier cosa, las águilas. Es la casa de Blancanieves, pero es tal cual. Y de nuevo digo, los animales que vienen son todos, ¿sí? No los que usted quiere. No hay un subtítulo, cucarachas, por favor, no, no se sientan amadas. Bien. Lo mismo con los niños.
Lo mismo con los bebés, ¿sí? Cualquier bebé que agarren, si ustedes están irradiando amor y benevolencia, se va a quedar así dulcemente acobijado en sus brazos, ¿sí? No es lo mismo que no hacerlo, no es lo mismo que no estar irradiando, se los aseguro, pero completamente. Lo he probado montones de veces, no con mis hijos, sino con los hijos de los demás, eh, cuando caían en mis brazos por alguna razón. El otro efecto también muy lindo es ser muy bienvenido. La gente te empieza a decir, ay, qué lindo que viniste, ay, no sé, cosas así que nunca jamás antes te dijeron. Eh, o no, ay, no, que vos tenés una energía y pipipi, o cosas por el estilo, eh, que uno se da cuenta que ya no es estas cosas que se dicen como de una forma amable, sino que realmente la persona está sintiendo algo. ¿Sí? Y esto, otra cuestión. De tanto cultivar amor y benevolencia, perdón, amabilidad, generosidad, lo que aparece en la mente es cada vez más de esa calidad. Todo se vuelve más amoroso. Les van a empezar a surgir pensamientos amorosos en relación a un montón de personas. Y es muy lindo sentir eso, ¿no? Sobre todo si uno, como es mi caso, durante mucho tiempo esto para mí era un cuento, eran cosas que le pasaban a otras personas. A mí me parecía que jamás me iba a pasar, que me iba a sentir así. Así, así de claro era para mí. Sin embargo, siguiendo el consejo del Buda, me di cuenta que es posible, claramente es posible. Otro punto bastante importante en relación al sufrimiento es que una vez que lo reconocemos y nos damos cuenta y queremos salir de ahí, aparece todo un proceso donde está bien, nosotros queremos dejar de sufrir, pero entendemos que algo de ese sufrimiento soy yo. Y ahí empieza toda una lealtad. Confield la describe así como, no es necesario ser leal al sufrimiento, ¿no? Me pareció muy bueno traerlo eso. Pero es algo que se da mucho, muchísimo. Empezamos a pensar, pero en realidad el enojo, yo soy ariano, qué sé yo. Me tengo que enojar, si no, ¿cómo voy a ser ariano? ¿Cómo- ¿Tengo que dejar de ser yo para ser feliz? Sí, básicamente de eso se trata. En el sentido de ser yo aferrado a esas características que nosotros creemos que son yo. ¿Sí? No es que van a tener que dejar de ser nada. Nadie desapareció por hacer la meditación y se evaporó. Todo el mundo continúa viviendo y, y haciendo un montón de cosas. Simplemente lo que cambia es esas ideas, todos estos conceptos que tenemos de nosotros mismos y de cómo funciona la mente y de qué es la personalidad, etc. Esta lealtad no solo se expresa en estas características que podemos llamar personales, sino que a veces es lealtad hacia el sufrimiento familiar. Si yo dejo de sufrir, entonces como que no pertenezco a esta familia. ¿Qué pasa? Si acá me dijeron que si, nada, si no tenés el carné de sufrimiento, no te dejan pasar. No se preocupen, por favor. Si ustedes son felices, su familia se los va a agradecer, aunque encuentren resistencias en el camino. Van a iluminar todo lo que esté alrededor. No pasa nada. No necesitan ser leal ni al sufrimiento, ni de ustedes, ni de sus opiniones, ni de su familia, ni de su país. Muchas veces me vienen con eso. Seguramente a Fede también. De
No, pero en la Argentina todo el mundo está sufriendo. Yo, ¿cómo voy a ser feliz? Justamente, justamente, ¿por qué agregar más sufrimiento a la Argentina? Sacale un poco de sufrimiento a la Argentina. Si una persona es feliz, es uno menos que sufre. Es como un pensamiento ridículo, ¿no les parece? Pero está re extendido, ¿no? Tenemos que sufrir todos juntos. Sí. Em, la alegría y el amor son una obligación moral. Esa es la otra forma de verlo. ¿Por qué mi obligación es sufrir? ¿Eso es ser empático de verdad? No. Mi obligación es traer alegría, amor a este mundo. Esta es mi obligación moral. Si quiero hacer algo por esta sociedad, ese es mi trabajo. ¿Qué más pueden aportar a la sociedad? ¿Qué mejor? Sí. Hoy justo es el día me salió en la agenda, de la tolerancia y el respeto entre los pueblos, ¿no? Tolerancia, perdón. Hoy es el día del perdón entre los pueblos. Hoy es el día para practicarlo, todos los días. Si hubiéramos practicado eso, no estaríamos en algunos líos que estamos en este mundo, pero bueno, no son las condiciones. La otra cuestión muy importante que también lo vimos en un encuentro es entender que el perdón no es mágico, no sucede mágicamente, sino que hay un proceso. Y ese proceso hay que vivenciarlo, entenderlo, experienciarlo. No es que de buenas a primera, porque nosotros queremos perdonar, se va a dar, ¿sí? De hecho, los que están haciendo esta meditación hace tiempo ya se deben haber dado cuenta que han dicho y recibido muchos perdones vacíos de contenido completamente, que no eran nada más que palabras vacías, que no eran sentidos en ningún lado y que no significaban nada. Los dijeron a ustedes y se los dijeron a ustedes. Pero ahora se están dando la oportunidad de que cada vez que digan eso en el futuro, alguna persona tenga realmente dimensión, tenga realmente sentido, esté cargado de amor y benevolencia. Esto es súper importante. Entonces, muchas veces, esto después lo voy a hablar con el tema de los niños, pero muchas veces necesitamos tiempo para perdonar. Algo pasó, ¿no? Nos sentimos traicionados, esta persona no actuó como esperábamos, etcétera, etcétera. Necesitamos hacer este trabajo para elaborar lo que sentimos, lo que nos pasa, dejarlo ir, etcétera, etcétera, y realmente perdonar. No es que ahora automáticamente tenemos que perdonarlo todo. Si les surge así, pero maravilloso, es porque realmente fueron profundos en el trabajo, pero no es obligatorio. Otra vez, es importante entender la verdad de lo que nos está pasando, si no, es como que nos obligamos a ser buenas personas en vez de darnos cuenta de lo que nos pasa, de la realidad de lo que nos pasa. No siempre va a ser así, algunas veces sí. La otra cuestión es la intención de perdonar, ¿sí? Como esto no es mágico, colocamos una y otra vez la intención de perdonar dentro del sentimiento y amor y de benevolencia. Todo ese trabajo de intencionar, de intencionar, de intencionar es muy importante. Pero lo que tienen que entender de las intenciones, no solo de esta, de todas las que tengan en toda su vida, es que las intenciones son para tenerlas y también soltarlas. Y yo entiendo que yo porque coloqué mi intención de perdonar, automáticamente voy a recibir el reembolso de mi inversión. Algo, algo no estoy entendiendo del proceso. No es así. Tengo que poder dejarla ir.
tengo que hacerlo con un corazón amoroso. O sea, no me interesa el resultado, lo que me interesa es el acto mismo en el momento y el alivio que siento por entregarme de esa manera a lo que estoy sintiendo, abrirme de esa manera a lo que estoy sintiendo. Eso es todo. No hay después. Es en ese momento, solo en ese momento. Con algunos de ustedes que vienen practicando hace un tiempo, hemos hablado muchas veces de la intención sana, de lograr el nirvana y de practicar el Dhamma, etcétera, etcétera. Qué bueno que tener esos deseos, son deseos sanos, que nos hacen bien, etcétera, etcétera. Pero también hemos hablado un montón de veces de que si no los dejamos ir, el nirvana nunca va a pasar. Así de corto es. Entonces, está bien tener intenciones buenas, intenciones sanas, pero no es especulación. No podemos tratar de controlar, simplemente abrirnos y dejar ir. Si lo hacen una y otra vez, se van a dar cuenta el alivio que es eso. Soltar, no tratar de controlar las cosas. La otra cuestión es entender que esta práctica de la meditación del perdón es una práctica interna, pero también es una práctica externa, por decirlo de alguna manera. O sea que tenemos que llevar el perdón a la vida diaria, a todas las cosas que hacemos. ¿Sí? Hoy llegó un alumno a la mañana y me dice, ay, ya ni bien le abrí la puerta, ya se estaba torturando. Lo que te tengo que decir, me dice, otra vez hice lo mismo que la semana pasada. Y no sé qué, bueno, y toda una historia de que había hecho algo por lo cual le dolía una parte del cuerpo, otra vez según él, y que qué sé yo, y que qué sé cuánto. A lo que yo le dije, pero, digamos, si encima que te duele la cintura, te castigás a vos mismo porque supuestamente es tu culpa, ¿qué ganamos? ¿El dolor se te va? ¿Te sentís mejor? No, me dice. Entonces, bueno, deja de culparte, tomar la responsabilidad, porque con esa mente, ¿qué va a pasar? Vas a cometer la semana que viene el mismo error. O no nos pasó a todos. Cada vez que nos castigamos a nosotros mismos y volvemos a apretar. Y empezamos a decir, mirá, ya debería saberlo esto, ya debería entenderlo. Ya debería poder perdonar a todo el mundo, ya debería, pero ¿cómo me cuesta tanto perdonar a Pirulito? Bueno, ¿qué importa? Sigo practicando, nada más. Porque con esa actitud lo único que hago es que me cueste más. Entonces ahí es esta idea, ¿no? No solo me perdono ahí en el almohada, me perdono cuando metí la pata, hice algo que por ahí me provocó dolor en el cuerpo, me perdono cuando metí la pata y dije algo de más a alguna persona que encima la quiero un montón y le hablé de mala manera, me perdono. Y también tengo la suficiente humildad como para decirle, che, discúlpame, ¿sabes qué? Te hablé mal, lo siento mucho, en serio. Eso es la práctica externa, llevarlo, empezar a pedir disculpas, pero sinceramente, con la mente así. Les aseguro que si lo hacen así, no vuelven a abrir la bocota tan fácilmente, no vuelven a hacer las mismas cosas, porque uno realmente se arrepiente y dice, pero no es culpándose, no es lastimándose a ustedes mismos que van a lograr dejar de hacerlo. Ese no es el cambio. Otra cosa importante es entender que como es un proceso, es gradual, entonces que vamos a tener que ir pasito a paso, ¿sí? No podemos pretender
que aparezca no sé qué cosa, qué alivio espectacular, sentir no sé qué, la compasión y que el corazón se nos abra como el universo mismo y no sé qué historia. Aunque esto puede pasar cuando ustedes menos lo esperen, justamente. Cuando dejen de quererlo, cuando dejen de tratar de que pase, cuando dejen todo, vienen esos regalos. El punto es sentir el alivio momento a momento, pasito a paso. Lo que voy pudiendo dejar ir, aunque sea así de chiquito, es un montón. Es un montón y es acumulativo. Pues todo eso que van soltando, todo eso que van soltando, primero no parece nada, parece que esta angustia nunca se va a ir, parece que esta tristeza es eterna, parece que no sé qué, pero si siguen y siguen, es mucha perseverancia, mucha paciencia. Y en algún momento, un día te levantás y decís, che, ¿qué me siento? ¿De dónde viene todo esto? Gotita, 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 que fueron juntando. ¿Sí? Y confíen en su propia práctica, confíen en lo que ustedes sienten. Nadie, por lo menos mi intención es adoctrinarlos con porque no sirve, ¿sí? No sirve. A mí trataron de convencerme de un montón de cosas, un montón de veces. Y lo único y como yo iba y practicaba, lo único que me encontraba era que no funcionaban esas cosas que me decían que iban a funcionar. ¿Sí? Entonces, si les funciona, por favor, no lo dejen, continúen. Entusiásmense, entusiásmense con el alivio. Otra parte como muy difícil de todo este proceso, que está ligada a lo que antes hablábamos de esta lealtad al sufrimiento, es que justamente como uno en algún momento se da cuenta que hay aspectos de lo que constituyó como su personalidad, empieza a verlos claramente. Y de nuevo, con algunos de los que están haciendo el retiro, esto ya empezó a abrirse, a aparecer estos aspectos. Pero nuevamente, o sea, ¿cómo voy a dejar de ser esa persona? Y acá hay un proceso que es muy parecido al duelo, donde hay muchas cosas que van y vienen, idas y vueltas, negociación, como todos estos 5 pasos que se hablan siempre con el duelo: negociación, negación, eh, miedo, enojo y aceptación. Creo que son los 5. Bueno, uno por uno aparecen, no necesariamente en ese orden, y hay que atravesarlos para dejar ir todo esto. Porque este aspecto de la personalidad no es una sola cosa, son un montón de aspectitos unidos que lo llamamos exigencia, que lo llamamos lo que sea, ¿sí? Entonces, paciencia, tranquilos. Muchas veces lo comparo con el duelo, ¿por qué? Porque el duelo para nosotros es justamente, nosotros tenemos derecho a sufrir y ponernos tristes porque una persona que queríamos se murió, no está más, no la vamos a poder disfrutar más. En un primer momento, muchas personas se convencen de ese derecho porque dicen, eh, no sé, sufrió mucho, no se merecía morir, no sé, cosas por el estilo. Como si alguien se merecía, uno se merecía morir y otros no. No sé dónde pasa eso, pero ya lo escucharon esto, seguramente. ¿Sí? De la misma manera que este pensamiento es ridículo, eh, lo que no llegamos a conectar es que en realidad estamos tristes porque nosotros no vamos a ver más a esa persona. ¿Sí?
Y algo que escuché en una charla eh, en estos días de un maestro que a mí me pareció claro como el agua, pero yo cuando lo escuché dije, mucha gente cuando escuche esto no lo va a entender. Que es lo siguiente. Él decía, una persona querida se muere y en el momento sentís que es terrible, que no vas a poder vivir sin esa persona, que qué sé yo, un montón de cosas que uno puede llegar a sentir, ¿no? Y son intensas y tremendas y no sé qué, pero pasaron 10 años y ves para atrás y no parece tan tremendo desde esa perspectiva. Pero pasó otra cosa después de 10 años atrás, la- el hecho no cambió. Y de hecho estuviste 10 años sin esa persona. Ahora, ¿ya sabes lo que es estar 10 años con sin esa persona en tu vida? Y no parece tan grave. ¿No? Me pareció como una reflexión interesante para hacer, porque yo la había hecho también en relación a varias personas de mi vida que ya no están más y en su momento sentí mucho dolor. Y pasaron muchos años, ¿sí? Y no es que ese sufrimiento se haya invalidado de alguna manera, pero mi percepción ahora es, uno se acuerda cosas lindas todo el tiempo de esas personas, agradece que hayan estado en su vida. Por lo menos yo eso es lo que siento, ¿no? Agradezco que hayan estado en mi vida, agradezco todo lo que me dieron, todo lo que me enseñaron, todo lo mal que me ofrecieron. Qué lindo haberlos conocido. Y bueno, en algún momento iba a pasar, que íbamos a dejar de vernos por una o por otra, alguno de los dos iba a morir. Eso es en relación a toda la relación. Y con los aspectos de nuestra personalidad es lo mismo, lo tenemos como, son muy caros a nuestro corazón. Hay mucho apego, hay mucha cosa, pero cuando realmente los dejamos ir, después ves la perspectiva y decís, che, ni entiendo cómo yo actúo así todos los días. Y me encantaba y defendía esto que era yo soy así. ¿Sí? Otro aspecto de esto es el tema del trauma, que también lo vimos en el encuentro anterior, entonces tampoco lo voy a expandir demasiado, pero entender que, que justamente ciertas circunstancias en la vida hacen que se consoliden estos apegos, se vuelven como más sólidos. Eso es el trauma, es un apego como muy, muy sólido y muy consolidado, ¿sí? Que termina repercutiendo en el desarrollo de la personalidad, por un lado muy negativo, pero la influencia enormemente. Entonces, cuando desarmamos esos nudos traumáticos que a veces se dan en la práctica de la meditación, no solo de esta, sino de otras, que solo se desarman esos nudos o se empiezan a soltar, hay algo ahí que es una gran oportunidad, es una gran, gran oportunidad para justamente dejar ir eso. La otra cuestión es desarrollar la personalidad, justamente, es el desarrollo de la personalidad que se produce mucho en esta meditación por sus características. ¿Y a qué llamo desarrollar la personalidad? Justamente a, a que aparecen otras características. Puede ser que uno no se considera una persona alegre porque justamente no cultivaba la alegría, pero si uno cultiva la alegría y cultiva la alegría y cultiva la alegría, en algún momento te empezás a dar cuenta que estás todo el día riéndote de todo. Entonces, por más que vos no te consideres una persona alegre, porque seguís teniendo esa idea de vos en la vida diaria, estás todo el día sonriendo. ¿Sí? Entonces acá hay como que integrar todos esos aspectos nuevos
y, y no crear una nueva identificación con eso, sino darse cuenta, mirá, están todas estas posibilidades para actuar. Una de ellas es alegría, otra de ellas es amor, otra de ellas es compasión, está la generosidad, está la gratitud. Todos estos aspectos los puedo desarrollar. Y esta meditación los tiene incluidos, porque tenemos el amor, tenemos la generosidad, tenemos la amabilidad, ¿sí? Y tenemos la gratitud, que también hoy a varios se lo dije, ¿no? Agradecer, agradecer esta oportunidad de aprender a perdonar. Es un lujo, un lujo. Piénsenlo un poco. ¿Cuántas personas en este mundo tienen la oportunidad de tomarse una semana en su vida para tratar de aprender esto? Es una bendición, no sé. No sé qué más puede ser. Es una bendición. Y último aspecto es el cambio que se da en la perspectiva de la vida. ¿Sí? Una vida con perdón es otra vida. Es una vida sin resentimiento, es una vida sin rencor, es una vida que no tiene que ver con la lucha. Es un cambio a veces como muy radical, ¿eh? Muy, muy radical en todo lo que uno ve. ¿Sí? Y en ese sentido, como les digo, que cambia este concepto del amor, entonces no es esta idea exigente del amor. A ver, como yo te amo, vos tenés que hacer lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero. Y si no haces lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero, nos separamos. Esta es la idea actual de una pareja. A eso le llaman amor. No, eso no es amor. Eso es un contrato de alquiler. Gente, perdón, pero no. Amor es otra cosa. Con Fede muchas veces nos reímos cuando, está bien, nosotros somos grandes, entiéndanme, pero cuando me hablan de las relaciones tóxicas no puedo hacer otra cosa que matarme de risa porque me pregunto, o sea, ¿de qué relación no tóxica me estás hablando? ¿En qué sentido? ¿Entendés? Cuando todo el tiempo todo se está planteando en estos términos, cuando todo el tiempo nos estamos peleando por pavadas todo el día. Que me dijiste, que te dije, que no sé qué, que no sé cuándo, en vez de resolver las cosas que tenemos entre manos para vivir más tranquilo. ¿No son ya suficientes los problemas que trae el mundo encima, para encima pelearnos entre nosotros con las personas que queremos? Es muy ridículo. Por eso digo, cuando uno trabaja esto, admite, ay, hiciste tal cosa, me dejaste esto en el baño así, uy, sí, perdoname, al toque, tenés razón. No, no, lo que pasa es que vos no deberías ponerlo acá y no sé qué, y no sé, esas discusiones cotidianas, ¿me entienden lo que les estoy diciendo? Es una tontería. Si vos decís, perdóname, ay, sí, tenés razón, la verdad que yo lo saqué de acá, donde estaba, y en vez de ponerlo ahí donde estaba, lo puse en otro lado. Si rápidamente aflojás ahí, y bueno, el otro puede ser que tenga ganas de pelear y siga con la suya, pero ¿se va a pelear con quién? ¿Con quién? Si no si no le das cabida. ¿Se entiende? Se necesita dos para tener una discusión. Está dos para tener un conflicto. Si hay uno que no está ahí, el conflicto no existe. El otro se puede seguir peleando solo con él mismo. No va a pasar de ahí. Y la otra cuestión es, amor significa cuidado, significa estar pendiente de las necesidades del otro, no para estar sirviéndolo
y olvidarse de uno mismo, sino encontrar un equilibrio entre todo eso, pero darse cuenta lo lindo que es ofrecer una mano, un abrazo, una taza de té, compartimos el mate, todas esas cosas cotidianas, gestos que muchas veces nos salen naturalmente. Te corto una fruta, ¿querés algo de comer? Todo ese tipo de cosas. Eso es amor. Si viene desde un corazón cálido, si viene con esa interioridad, si viene del deber ser, porque yo te tengo que hacer la comida porque tenemos ese contrato, y entonces después me enojo, porque en realidad estoy sometido a ese contrato, pero yo no tengo ganas de hacerte la comida, no te lo digo, no sé qué. Un montón de cosas malentendidas una sobre otra. No, esto es como muy, muy, muy importante. Entonces, si yo entiendo lo que está sucediendo en la meditación, entiendo lo que está sucediendo en esta práctica, y desde esa comprensión después empiezo a actuar en el mundo, es desde otra perspectiva. Y mi sentir va a estar orientado a eso, a ver cómo puedo ayudar, sin perderme, como digo, sin perderme de mi propio bienestar, sin pasarme por encima, sin olvidarme cómo me siento, qué necesito. Esto súper importante. No nos confundamos ahí, por favor. ¿Tienen preguntas? Sí. En la meditación empezó a vibrarme la columna, o sea, dejé que pase, no lo frené, pero bueno, ¿eso es un obstáculo? O sea, alguna vez lo pregunté, pero como después que tuve toda esa descarga, lo dejé, no No, sé qué pasa. una vibración en la columna no es necesariamente un obstáculo. Sí, puede ser esto, una expresión de algún núcleo traumático que se quiere ir desarmando. Yo ¿Sí? sentí que era como una descarga de algo, lo Vos dejé, sentís que es muy suave, sí, muy ¿sí? suave. Y que es alivio. Y permanente, sí, sí, sí. Sí, va a durar un rato. No es permanente, pero va a durar. Sí, duró mucho. Entonces, Mm, si en la próxima meditación vos te sentás y eso vuelve a pasar, o por ahí te vas a dar una ducha y vuelve a pasar, o te vas a dormir y lo sentís cuando estás en la cama, ¿sí? Permitilo. bien, No, no, como vos decís, no lo cortes, permitir. Pero yo, en vez de no cortarlo, usaría el permitirlo porque es como, no a través de la negación, sino a través de dejarlo, dejar que abrir. haga su Sí, trayecto, y sí, podés estar conectada a la sensación, sentir lo que pasa ahí, ¿sí? Pero suave. El contacto con ese tipo de sensaciones vibratorias, lo importante es que sea suave. Es como cuando nosotros les decimos, estén con el objeto de meditación, pero no lo aprieten, no lo ahoguen, no que traten que el justamente objeto de meditación sea como ustedes quieren, simplemente están así alrededor del objeto. Bueno, con estas sensaciones es lo mismo. Estar ahí con eso, presente lo que está sucediendo, pero no exagerarlo, no ahogarlo, no recargarlo. Dejarlo ah, perfecto, suceder. sí, ¿Está bien? gracias, era eso, Sí, gracias. igual. Si pasa alguna otra cosa, me mandas un mensajito mañana, ¿sí? Vale. ¿Alguna otra pregunta? ¿No estamos bien? Bueno, les agradezco mucho, mucho, mucho la participación en estos encuentros. Les agradezco mucho a los que están participando en el retiro. Estamos a la mitad del trabajo y está buenísimo, estoy muy contenta. Y espero que todo esto les ayude, ¿sí?
Y tengan en cuenta esto, a veces uno planta una de estas semillitas y florece cuando florece. Lo importante es ahora hacer este esfuerzo. Ahora hacer este esfuerzo, plantar esto en el corazón de cada uno y después déjenlo ser, ¿sí? Síganlo regando, muevan la tierra, esperen, tengan paciencia y trabajen. Bueno, que tengan buena noche, ¿sí? Nos vemos. Chao, Maru. Gracias. Chao, Chao, chao. besos. Gracias. Besos, besos. Chao, chao, Chao. chao. Ay, acá,